Sintonizas Dinamis Radio. La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay una gran diferencia entre un creyente y un discípulo. Una gran diferencia entre una persona que dice que cree y lo que dice Jesucristo en su palabra, ser un discípulo. Cuando uno viene al Señor Jesucristo, o honestamente, cuando Jesucristo viene a tu vida, no es que nosotros buscamos al Señor. No es así. Él nos buscó a nosotros. Y aunque tú tengas cierta búsqueda en tu corazón, esa hambre, ese deseo de tener una relación con Dios, eso también es un regalo de Dios. Y cuando una persona de verdad tiene un encuentro con Jesucristo, no con una cultura cristiana, no con una supuesta educación cristiana, sino un verdadero encuentro con aquel que resucitó entre los muertos, con Jesucristo. Es imposible ser cristiano si no tienes una relación íntima, verdadera, viva con el Señor Jesucristo. Y cuando uno viene al reino de los cielos, porque tú nunca te conviertes a una religión, ni tampoco a una iglesia. Yo he oído decir: es que no quiero dejar de ser evangélico, o yo no quiero dejar de ser católico. No. La Biblia no habla de eso. Tú y yo entramos a un reino. El mensaje de Jesucristo no fue una religión. Él vino, Él demostró, Él enseñó, Él predicó, Él anunció el reino de los cielos. Ese reino preexistente, poderoso, presente y venidero. Y muchas veces
Me han preguntado en varias ocasiones, en conferencias, pastores, ministros me han preguntado en diferentes ocasiones, ¿cuál es el seminario, Pastor Juan Cano, que usted le da a los nuevos convertidos? ¿Cuál discipulado? ¿Qué clase de discipulado usted le da? Y honestamente creo que no solamente los nuevos convertidos necesitan ser entrenados. Si tú dejas de aprender en cualquier momento de tu vida, tú dejas de crecer en ese momento, justo en ese momento. Y a lo largo de los años he visto tantas personas venir al reino de los cielos. Tuve el privilegio de estar presente cuando el evangelista Reinhard Bonke, que ahora está con el Señor, cuando hacía un llamado y multitudes, literalmente miles de personas se convertían. Pero también a lo largo de los años pude ver cómo gente se convertía, venía a la fe en el Señor Jesucristo. Y cuando estábamos en Alemania, en la iglesia, yo me preocupaba por todos los nuevos convertidos, personalmente. Ya desde el primer año que yo estaba convertido, me dieron la posibilidad de preocuparme por todos los nuevos convertidos. Hicimos cursos. Teníamos cursos de 10 semanas. Luego quería hacerlo un poco más bíblico y le hice un curso de 12 semanas. Luego lo quería hacer más intensivo. Lo hacía de 24 semanas. Y hacía cursos. Y con el tiempo me di una cosa cuenta. Que esos cursos que empezaron con mucha inspiración, con el tiempo perdían la inspiración. Y lo que en un momento era realmente algo del Espíritu Santo, en otro momento es como si hubiera perdido la fuerza. El Señor me ha permitido, a lo largo de los años, acompañar a muchísimas personas cuando se convierten al Señor Jesucristo. Y me he dado cuenta, por observación, por la palabra de Dios, me he dado cuenta que incluso yo le enseñé a los nuevos convertidos cosas que nunca iban a necesitar en su vida. Y ya desde años me concentro solo a lo esencialmente importante que me he dado cuenta en la vida de un creyente. Cuando una persona viene a Jesucristo, hay cosas que sí necesitan, que son de prima importancia, absoluta importancia. Hay cosas que uno puede aprender a lo largo de ser cristiano y tiene que aprenderlo. Pero hay cosas que son de suma importancia. Seas un discípulo, seas una persona que ya sirves en la iglesia como diácono, anciano, incluso como pastor. Y me he dado cuenta que desde el principio necesitamos cosas que son de suma importancia. Y son revelaciones. ¿Qué significa revelación? Revelación significa que Dios el Padre a ti mismo te habla, te revela, te enseña, te muestra algo muy personal. Algo muy personal.
donde Dios el Padre, de corazón a corazón, de espíritu a espíritu, comunica contigo y te enseña cosas. Si tu vida cristiana, el fundamento es información, no vas a tener la profundidad ni la fuerza que necesitas. Nosotros necesitamos una revelación. Necesitamos una revelación del Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe esa revelación? Primordialmente, leyendo la Biblia. Cuando uno lee la Biblia, las verdades eternas que están en la palabra, y no hay otro libro que se puede comparar con la Biblia. La Biblia es el único libro que es de Dios, el único. Todos los otros que se pueden escribir sobre la Biblia también son buenos, pero el único que contiene esa palabra que es viva y eficaz, y más cortante que todo espada de doble filo, es la palabra de Dios. Sea el Antiguo, sea el Nuevo Testamento, sean las palabras de los profetas, de la ley de Moisés, de las Escrituras, los cánticos de David, o las palabras de los apóstoles. La palabra de Dios es viva. Tiene tanto poder que cuando Satanás, allí en el desierto, en el Negev, se acercó al Señor Jesucristo, diciendo, escrito está, Satanás se tuvo que someter a lo que está escrito. La palabra de Dios es impresionante. La palabra de Dios está llena de vida, de verdad. No hay ni un versículo en toda la Biblia que sea falsificado, ni uno. Porque dice Salmo 119 que la suma de la palabra es la verdad. Y tú y yo sabemos que si en una suma matemática un número es incorrecto, toda la cuenta es incorrecta. La palabra de Dios se nos revela cuando la leemos a nuestro espíritu, no tanto a la mente, al espíritu. Y nosotros necesitamos esas revelaciones. Esa revelación contiene fuerza, poder, presencia, gracia del Señor. Nadie espera de ti que chilles. Nadie espera de ti que todos tengan un ministerio. No. Pero en la vida de un cristiano tenía que tener bastante fuerza, poder del Espíritu Santo para dominar en medio de tus enemigos, como dice Salmo 110, versículo 2. El reino de Dios no consiste tanto en palabras, como dice el apóstol Pablo, sino en el poder del Espíritu Santo. El poder del reino de los cielos, el poder, fuerza, high energy, alta tensión del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son revelaciones que uno necesita? ¿Qué es lo primordialmente más importante para un cristiano? Seas cristiano, que está empezando en los caminos del Señor, o seas alguien que ya desde años vives con el Señor. Yo te invito a que te hagas un chequeo y, si deseas, yo te reenvío gratuitamente todos estos estudios bíblicos. Yo te lo envío por un WhatsApp a tu teléfono y tú puedes oírlo una y otra vez y aprender. ¿Qué son revelaciones? ¿Qué son cosas que necesitamos en el fundamento de nuestra vida como cristiano para crecer y avanzar sanamente? Hay tres cosas que son untouchable,
intocables, como dice el inglés. Hay 3 cosas que, seas católico, seas evangélico, adventista, seas ortodoxo, seas pentecostal, bautista, hay 3 cosas que son intocables. No importa de qué denominación vienes, no importa qué doctrina sigues, y no importa bajo qué dogma estás. Hay 3 cosas intocables. Lo primero es sobre la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo. Dios y hombre a la misma vez. El que vino como Cordero de Dios. El que vino para destruir las obras del diablo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Su vida, sus palabras, su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Su segunda venida, su poder en los cielos y en la tierra, eso es intocable. Jesucristo es la única persona que nos puede salvar. Eso es intocable. Jesucristo es el único que te puede perdonar. Jesucristo es el único camino hacia Dios el Padre. Jesucristo es la única puerta que tiene el cielo. Jesucristo es la luz. Jesucristo es el pan del cielo. Jesucristo es la verdad. Él es la vida. Él es el buen pastor. Jesucristo, en Él se concentra todo. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Eso es intocable. Tú puedes creer como cristiano lo que quieras, pero hay 3 cosas que son intocables. Primero, la persona de Jesucristo. Segundo, la persona del Padre, Dios el Padre. Y tercero, la persona del Espíritu Santo. Esas 3, vamos a decir, cosas o revelaciones o fundamento es intocable. Nosotros cristianos sabemos que Dios el Padre envió a Dios el Hijo, y detrás de la resurrección, el Padre y el Hijo enviaron a Dios el Espíritu Santo. Nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y quiero decirte una cosa muy, muy seria. El que rechaza la Trinidad de Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pierde su alma. Pero el que intenta comprender la Trinidad va a perder su mente. Es un misterio. No importa si eres adventista, presbiteriano, bautista, pentecostal, ortodoxo, católico, bautista, lo que sea. Nosotros cristianos sabemos, solo hay un Salvador, Jesucristo el Hijo de Dios. Tenemos un Padre celestial y con nosotros está Dios el Espíritu Santo. Eso es intocable. Punto. Todas las próximas revelaciones, ya el uno o el otro lo enseña de su forma, y no hay ninguna razón numérica por la cual lo voy a decir como lo digo. Voy a pronunciar unas cosas y no significa que lo uno es más importante que lo otro, pero también es importante
tener una revelación sobre esto. Y lo importante es saber de la palabra de Dios y tener una revelación sobre la gracia y la justicia de Dios. Luego, sobre nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Luego necesitamos una revelación sobre lo que verdaderamente es la Iglesia de Jesucristo. Y lo que de verdad, verdaderamente es la palabra de Dios. Queridos, es impresionante lo que es la palabra de Dios. Impresionante. Y necesitamos una revelación sobre tener una vida de oración profunda, íntima con el Señor. Y necesitamos también reconocer que estamos involucrados de vez en cuando en una guerra espiritual. Y de suma importancia, que va a decidir sobre tu salud financiera, es tener una revelación bíblica sobre el diezmo y las ofrendas, la necesidad de ser generoso. Luego necesitamos una revelación sobre la efectividad de la oración, sobre la naturaleza de la fe, sobre el poder de la sangre de Jesucristo y mucho más. Pero hay una cosa la cual hoy quiero con vosotros juntos estudiar, y es la necesidad de convertirse de un creyente en un discípulo. El discipulado convierte a una persona interesada en una persona consagrada. Nosotros nos llamamos cristianos. Los musulmanes nos llaman nazarenos. Pero ¿cómo nos llama la Biblia? Al principio, a los cristianos, que solo la palabra cristiano aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Hechos 11:26, Hechos 26:28 y 1 de Pedro 4:16. Pero a nosotros cristianos nos llamaban, ¿sabes cómo? Nos llamaron 5 veces los del camino. Hechos 9, versículo 2, Hechos 19:9, Hechos 19:23, Hechos 24:14 y Hechos 24, versículo 22. Los del camino, los que están en este camino. Así le llamaban a los cristianos al principio. Pero, ¿cómo nos llamaba Jesucristo? Sí, nos llamó en el Evangelio de Juan amigos, si hacíamos lo que Él dice. Pero, ¿cuál es la palabra? ¿Cómo describe Jesucristo? ¿Qué fue el texto que leímos al principio? Y Jesucristo dijo, id y haced discípulos. Y una cosa, discípulo y creyente son 2 cosas muy diferentes. Un creyente y un discípulo no automáticamente es lo mismo. Uno empieza como creyente, pero se convierte en un discípulo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que nos convierte en un discípulo? El Señor lo dice muy bien. En Juan 8, Él dice,
Si vosotros permanecéis en mi palabra, os convertiréis verdaderamente en mis discípulos. Es tu relación con la palabra, la obediencia que provoca la palabra, la santidad que provoca la palabra, la vida que da la palabra, el poder que tiene la palabra. Eso es lo que te convierte en un discípulo. La palabra de Dios te convierte en un discípulo. La palabra discípulo en el Nuevo Testamento aparece aproximadamente 269 veces. Cristiano solo 3. Tremendo. Discípulo en griego significa alumno. El creyente es atraído por lo que hizo Jesucristo. Un discípulo es atraído por lo que es Jesucristo. Y esa palabra discípulo aparece 269 veces en el Nuevo Testamento. Y esa palabra discípulo significa alumno. Un discípulo es un alumno que nunca deja de aprender. Siempre que abres la Biblia, algo nuevo vas a aprender. O vamos a decir, tú eres el maestro, que nunca vas a dejar de ser alumno. En la Biblia, interesantemente, encontramos no solo diferentes nombres para alumno, aprendiz, sino también para maestro. Porque ahí te das cuenta la relación que puedes tener con el Señor. En la Biblia encontramos, como le llamaban a Jesucristo, Rabí y Rabuni. Son 3 cosas completamente diferentes. Rabí y Rabuni. Esto lo podemos encontrar en Mateo 23, 7, Marcos 11, Marcos 9, 5, Juan 1, 38, Juan 3, 26. Y el evangelista Juan usa más equivalente una palabra en griego que se llama maestro en español. Esa palabra didáscalos, didascalía. En español tenemos esa palabra que se llama autodidáctico. Es griego, auto, propio, didáctico, que tú mismo te lo has enseñado. Maestro, profesor, significa didascos. Y enseñanza, didascalía, profesor, didáscalos. Pero en algunos lugares del Nuevo Testamento, en las Escrituras, se usan unas palabras en hebreas, o en este caso no son griegas, sino hebreas, y se llaman rabí, rab o rabuni. Y son 3 clases de profesores. Y ahora quiero que estés atento a una cosa conmigo. Cuando el Señor Jesucristo, en la última noche, cuando Él dice, uno de vosotros me va a entregar. Mateo 26, versículo 21. Uno de vosotros me va a entregar. Y ahora oíd lo que dijeron. Habían 12 discípulos presentes. De los 12, oye lo que dijeron 11. 11 dijeron. Cada uno de ellos empezó a decir, soy yo, Señor.
Pedro dijo, soy yo, Señor. Juan dijo, soy yo, Señor. Santiago, Jacobo, dijo, soy yo, Señor. Todos los discípulos dijeron, soy yo, Señor. Pero cuando le tocó a lo último, a Judas, dijo, ¿soy yo, Maestro? En la última noche interesante, en la mesa, en la Santa Cena, el único de los 12 apóstoles que le dijo a Jesucristo, Maestro, o Rabí, era Judas. Todos los otros le llamaron en arameo, en hebreo, Adonai, soy yo, Adonai. O en griego, soy yo, Kyrios. Soy yo, Maestro, dijo Judas. Y sabes, para los 11 apóstoles, Jesucristo era el Señor. Para Judas, Jesucristo solo era un maestro. Y déjame decirte por qué. Si tú estudias estas palabras, Rabí, Rabuni, vas a aprender que hay una gran diferencia entre los tres. Rab significa maestro sin que los alumnos tengan relación con él. No tienen ninguna cercanía. La segunda palabra que aparece se encuentra 15 veces en el Nuevo Testamento, que se llama Rabí, y significa maestro, mi profesor, mi maestro. Pero antiguamente los alumnos fácilmente cambiaban de rabí. Y de rab ni te cuento. ¿Por qué? Rab es un maestro que tú aprendes a distancia. No lo conoces, no tienes ninguna relación, pero aprendes. Y cuando has aprendido un poquito, ya él no te importa. Rabí lo mismo. Tú aprendes por un tiempo, pero cuando has aprendido, cambias de maestro o de profesor. Pero hay una que aparece 2 veces, que es la forma más elevada de respeto y cariño, que se llama Rabuni. Y es Marcos 10:51 y Juan 20:16. Rabuni. Y es lo que le dijo María Magdalena al Señor. Rabuni. Rabuni, imagínate. Cuando ella le vio resucitar, ella le dijo Rabuni. Impresionante. Y un ciego le dijo a Jesucristo, Rabuni. Y dice la Biblia que recobró la vista. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si tú eres cristiano, te has dado cuenta que no todos los cristianos tienen a Jesucristo de verdad en el centro de su vida. Para algunos, Jesucristo es un hobby, es algo de su vida. Quiero decirte que Jesucristo no quiere ser algo. Él quiere ser la persona más importante en tu vida, el centro de todo. Porque también en el Nuevo Testamento aparecen 3 palabras que describen a un discípulo.
Y quiero preguntarte, ¿qué clase de discípulo eres? No importa si eres pastor, eres discípulo. Aunque eres pastor, tú nunca dejas de ser oveja. Aunque seas diácono, eres discípulo. Siempre serás un discípulo. Hay 3 palabras en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo usa para describir la palabra discípulo. 3. Una se llama Matheo. Se escribe Mateo, pero se pronuncia Matheo. La otra, Maceteo. Y la otra, Mecetes. Lo repito, la primera se llama Matheo. Se escribe con TH, pero la TH en griego se pronuncia como Matheo. La segunda palabra se llama Maceteo. Y la tercera palabra para discípulo se llama Macetes. La palabra Matheo es una persona que está interesada en la enseñanza del maestro, pero no tiene ningún interés en la persona del maestro. Matheo es una persona que quiere lo que tú tienes, pero tú no le importas. ¿Cuánto me gustaría sentarme con pastores y ministros, mirarle a los ojos y decirle: no te equivoques. Toda la gente que viene a oírte y que te presta atención, no todos están interesados en tu vida. Algunos vienen y cuando reciben, como dice Marcos 6, muchos eran los que venían y muchos eran los que se iban. Una persona que tiene la actitud de Mateo, es una persona que cuando ha aprendido lo que quería aprender, se da la vuelta y te deja. Y no le importa cómo tú te sientes. Él se va o ella se va. No le importa. ¿Por qué? Porque es Mateo. Era una persona interesada en la enseñanza, no en el maestro. La segunda persona o mejor dicho, la segunda palabra para un alumno, un cristiano, se llama maceteo. Y es una persona que está interesado en la enseñanza y por un tiempo se acerca al maestro para aprender lo que necesita. Pero cuando este alumno haya aprendido lo que deseaba, deja de seguirle al maestro. La razón por que muchas veces nosotros hemos sido decepcionados es porque has pensado que todos los que se te acercaban tenían interés en ti. Y no era así. En ningún momento tenían interés en ti. Solo le interesaba lo que tenías, nunca lo que tú eres. Lo mismo pasa con una prostituta. Y así te sientes tú cuando gente te usa para alguna razón. Vienen, se acercan y cuando tienen lo que tienen o lo que deseaban, se van y no le importa. En iglesias pasa lo mismo. La tercera persona para discípulos se llama macetes. Y esa es la palabra que Jesucristo usa primordialmente para sus discípulos. Macetes es una persona que no solo está interesado en la enseñanza, sino que se da cuenta que el tesoro más grande de la enseñanza no son las palabras del maestro, sino es la vida del maestro. Y esta es la clase de discípulos que le provoca al diablo problemas. Los otros dos no tanto. Los otros dos provocan problemas en la iglesia,
Pero esta clase de discípulos, estos son los Green Berets, los Marines, la Delta Force, los Navy SEALs, las COES. Estos son las tropas especiales. ¿Por qué? Porque quiero decirte una cosa, querido. Es la vida de Jesucristo que tiene poder. La vida de Jesucristo. Su gracia, su naturaleza, su poder. Y cuando Jesucristo dice, id y haced discípulos. ¿Y cuánta gente hoy dice aleluya? Pero cuando la cosa se pone duro, o cuando la cosa se pone fuerte, ¿cuántos hay que le dan la espalda a las cosas del Señor? Lo hay, bastante. Pero lo bueno de todo esto es que todos nosotros estamos en un proceso de transformación. La santificación vino por el perdón, por la palabra. Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Juan 17, versículo 17. Y la verdad no necesita ser discutida. La verdad solo necesita gente obediente. Y cuando nosotros le seguimos al Señor, necesitamos saber que hay una gran diferencia entre un creyente, uno que simpatiza, y uno que de verdad conoce al Señor. ¿Qué es lo que nos convierte en un verdadero discípulo? La fuente del discípulo es la cercanía con el Señor, la cercanía con su palabra y como fruto la obediencia a lo que has aprendido. Porque hay 3 factores que te van a dejar crecer, 4 en verdad, que primero es la fe, segundo es la obediencia, tercero es la disponibilidad y cuarto, la intimidad con Dios. Me explico. Tú y yo como cristianos siempre necesitamos vivir por fe. Tiene que haber algo por lo cual le tienes que creer a Dios. Siempre tiene que haber algo en tu vida que tus recursos no lo alcanzan, tu fuerza no lo alcanza, tu inteligencia no lo alcanza. Siempre tiene que haber algo en tu vida presente que solo por la gracia se alcanza. Eso es lo que te deja crecer. Y nosotros cristianos, para crecer sanamente, necesitamos esa revelación. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Espíritu Santo? Pero también, ¿quién soy yo en Jesucristo? En la carta de Éfesos, del apóstol Pablo, a la iglesia en Éfesos, 51 veces aparece la palabra en Cristo, por Cristo, de Cristo. Y tenemos que aprender, si te enfrentas a poderes diabólicos, quiero decirte una cosa, a los demonios, agua bendita no le hace nada. Y tampoco un crucifix, nada. No. Pero cuando se acerca una persona que conoce a Jesucristo, los demonios perciben la presencia de Jesucristo en esa persona.
es la vida de Jesucristo, es el poder de Jesucristo. Por eso nosotros, cuando personas se convierten, hay que acompañarlos. Si tú de verdad quieres, si eres pastor y quieres que tu iglesia crezca sanamente, no solo numéricamente, porque oye una cosa, la calidad siempre atrae la cantidad, pero nunca la cantidad decide sobre la calidad. Y si quieres que una persona crezca en el espíritu, tienes que tomarte tiempo. Tienes que darle atención. Tienes que darle atención. ¿Cuántas veces he visto personas que se le da un poco de atención cambiar? Le doy a Dios gracias por los muchos ejemplos que mi vida he puesto, pude ver, muchos. Déjame contarte de una persona real. Tú no la vas a conocer, yo no voy a decir el nombre, y aunque diga el nombre no la vas a conocer. Conozco un niño que ahora es un hombre mayor. Bueno, no tan mayor, pero ya es un hombrecito. Su mamá se convirtió. Vinieron a la iglesia y era un niño que fue criado como un animal. El padre lo ataba a la calefacción. Para humillarlo, le ponía la correa del perro al cuello al niño, a partir de la edad de 2 años. Le daba al niño la comida como al perro cuando la mamá no estaba presente. Él no era el padre y trataba mejor al perro que al niño. El perro se podía sentar en el sofá, el niño no. Y ese niño, traumatizado, yo no lo sabía. Cuando vino a la iglesia y yo le miré a ese niño en los ojos, pocas veces me he quedado tan asustado de la mirada, porque tú podías ver que ese niño había pasado cosas que están fuera del alcance de lo que nosotros nos podemos imaginar. La mamá, gracias a Dios, luego se dio cuenta, se separó de ese hombre animal que tenían que haber metido a la cárcel. Cobarde, lo llamé. Cuando el niño me confesó todo, llamé a ese hombre. Pero no lo llamé en un domingo, ni tampoco cuando había alguien presente. Quería hablarle de hombre a hombre. Y no quiero repetir lo que le dije. Solo quiero decir que me sentí muy bien cuando se lo dije. Oh, yes. Lo disfruté como se lo dije en la cara. Tratando a un perro mejor que a un niño. Tú no sabes lo que yo le dije. Tú no sabes la mirada que yo le miré a ese hombre en los ojos. Y ese hombre sabía que si dice una palabra mal, one word, una palabra mal, que iba a terminar mal el día para él. Pero igual, le pregunté al Señor, Señor, ¿qué hago yo con este niño? ¿Cómo sanas tú a un niño así? Psicólogo, come on, guy. Vamos ya, vamos, come on. Vamos, déjate, estos son cosas ya mayores, come on. Esos son demonios. Tú no lo tratas con psicología. Demonios no se tratan con psicología. Come on.
¿Cómo le tratas? Y el Señor me habló que lo tratara como si fuera mi hijo. Él tendría 7 años. Y cuando entró por la iglesia, ya había estado en la iglesia unas cuantas veces, pero cuando el Señor me habló, me acerqué, le saludé y le di un abrazo. Y empezó a llorar y a llorar y a llorar. No dijo nada. Y así lo traté por meses, por años. Así como el Señor me lo permitía. Le compré un regalo para su cumpleaños. Lo que jamás, ni su papá ni padrastro, jamás hicieron. ¿Sabes qué? Es el trato que sana a las personas. Es el trato. La mamá me dijo, mi hijo no tiene interés en la iglesia. Y le dije, pues sí, pero ¿por qué viene entonces siempre? Y me dijo ella, por usted, pastor. Visitó todas las enseñanzas, los discipulados, y aprendí una lección, que el amor, el respeto, el ser compasivo, sana a las personas. Ese chaval hoy es un hombre sano, lleno de amor, de vida, de cariño, de respeto a su mamá. Está trabajando, está ganando dinero. Su empresa ahora cerró. Pero como es tan bueno trabajando, el jefe de otra empresa lo llamó y le dijo, mira, te he visto trabajar. Y aunque yo no necesite a otro, yo no quiero que tú vayas a otra empresa. Yo voy a abrir un trabajo solo para ti. Yo quiero que tú estés en mi empresa. ¿Sabes por qué? Porque es el trato. Cómo Jesucristo discipuló a los suyos, con cercanía. Por eso la gente en pasión por Cristo, los que están conmigo y están cerca, están sanos en su personalidad. Tienen dificultades, claro, como todos. Todos tenemos guerras, pero son gente madura y fuerte. ¿Por qué? Porque el verdadero discipulado no es la enseñanza, que también es buena, es la cercanía, es el amor, es el trato. Como dice Marcos 3:13, que Jesucristo subió al monte y llamó a los que Él quiso. A los que Él quiso, dice la Biblia. Y estableció 12 para que estuviesen con Él. Si tú de verdad quieres que una persona sea un discípulo, no lo vas a conseguir solo con enseñanzas. Enseñanza 1, enseñanza 2. No. Es el trato. Es la cercanía. Y me preguntan, pastor, tanta gente en la iglesia, ¿cómo lo hace? Honestamente no lo sé cómo lo hago hasta hoy. Si algún día lo descubro, te lo digo. Yo creo que es la gracia. La gracia no son plenarias.
La gracia no son tema 1, tema 2. La gracia es un río de fluir de amor, de cariño al próximo. Y necesitamos en las iglesias, queridos, oídme, necesitamos cristianos sanos, porque ya bastante expirados vienen. Y yo quiero que vengan. Como de otro día me visitó un homosexual y trajo a unos cuantos amigos. Y le pregunté el domingo, ¿qué es lo que te atrae? Y me dijo, pastor, no sé cómo explicarlo, pero es Jesucristo, el Hijo de Dios. En ese momento yo sabía que estaba bajo la sombra de la mano del Señor, y el Señor ya hará su obra. Querido cristiano, no juzgues, solo ama, y tú verás cómo la gente cambia. Y me confesó, y me confiesan, pastor, nos sentimos mal cuando hacemos eso. Y yo sé que la gracia tiene paciencia y les va a cambiar. Lo mismo que a ti, chismoso. Y a ti también, mentiroso. Y a ti también, adúltero. Y a ti también, hijo de Vladimir Putin. Porque todos hemos pecado. Pero todos somos justificados, transformados, santificados por la gracia de Dios. Por eso, querido oyente, no dejes de amar. Porque el amor de Cristo Jesús es el testimonio que Dios existe. Shalom.